Muy bien, en este caso lo tenemos ya diseñado al autómata, ¿verdad? Que acepta el lenguaje A a la N, B a la M, C a la P, donde M es mayor que la cantidad, mayor que N, y P es mayor que N. Y las cantidades de A, o sea, el índice N, pueden ser mayor o igual que C. ¿Mm? Entonces, si nos fijamos bien, ¿sí? En esta primera parte del autómata, lo que estamos controlando son las cantidades de A y de B, lo mismo que hemos hecho, ¿verdad?, en la estrategia de solución. Una vez que terminamos de controlar estas cantidades de A y de B, ¿sí?, deberíamos tener por lo menos una vez más que las cantidades de A para poder pasar a esta segunda parte donde controlamos las cantidades de B con respecto a las cantidades de C. Y una vez que terminamos de controlar esas cantidades, al final nos tiene que quedar por lo menos una C más, ¿sí?, o más C, ¿verdad?, para que la palabra sea aceptada. Entonces, veamos. De Q0 a Q1, ¿verdad?, lo que hacemos es leer y volver a escribir, digamos, el delimitador del lado izquierdo y avanzar hacia la derecha. Entonces, esperamos encontrar una A, ¿sí? Al encontrar la A, ¿qué hacemos? La reemplazamos por el delimitador del lado izquierdo y avanzamos hacia la derecha, ¿sí? Transicionando al estado Q2. En Q2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer, por cada A que lea, la sobrescribo, la avanzo a la derecha, por cada B que lea, la sobrescribo, avanzo a la derecha, con la finalidad de llegar hasta la primera C que tenga, ¿verdad?, la secuencia leída. Cuando sucede eso, llego a la primera C, entonces transiciono de Q2 a Q3, ¿verdad? Vamos a volver, el movimiento era hacia la izquierda, regreso, ¿verdad? Ya eliminé una A, necesito ahora eliminar o marcar la B. ¿Mm? No puedo eliminarla, ¿por qué? Porque la secuencia tiene todavía C que están hacia el final, o sea, no puedo hacer la estrategia de eliminación. Entonces lo que vamos a hacer es usar un símbolo auxiliar X, ¿sí? Por la B que encontré, la cambio por un símbolo auxiliar X y vuelvo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, al volver a la izquierda, ¿sí? Puede ser que tenga B, ¿sí? Leo B, sobrescribo B, me voy a la izquierda, leo A, sobrescribo A, me voy a la izquierda, así hasta cuándo, hasta que encuentre el delimitador del lado izquierdo, ¿sí? Lo leo, lo sobrescribo, ¿sí? Y me desplazo hacia la derecha. Entonces, en este sector sigo controlando, ¿verdad?, que las cantidades de A, hasta acá hasta el momento, sean iguales a las cantidades de B, ¿sí? Cuando ya no haya más A, ¿verdad?, para reemplazar por el delimitador del lado izquierdo, espero encontrar por lo menos una B más que las cantidades de A. O sea que voy a transicionar de Q1 a Q5, ¿verdad?, con esa condición de que tenga por lo menos una B más que las cantidades de A. Y ya empiezo a controlar, ¿verdad?, las cantidades de B con respecto a las cantidades de C. O sea, ya encontré la primera B y la eliminé, ¿verdad?, reemplazándola por el delimitador del lado izquierdo. ¿Y cuál va a ser la estrategia? O sea, y avanzo hacia la derecha. O sea que ahora puede ser que tenga más B, sí, puede ser que tenga más B, entonces leo B, sobreescribo B, y a la derecha, ¿sí? Y puede ser que tenga ya símbolos auxiliares X, acá símbolos auxiliares X, de los que yo había reemplazado, ¿verdad? Eh, Cuando encontraba en la parte anterior, ¿verdad?, por cada A, reemplazaba una B por un símbolo auxiliar X, y me voy a hacer eso, voy a seguir leyendo, ¿verdad?, hasta que lea todas las C que tiene la secuencia, leo C, reemplazo por C y me voy a la derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al delimitador del lado derecho. Cuando eso suceda, ¿verdad?, voy a escribir el símbolo y me voy hacia la izquierda. Ya eliminé una B, ¿sí? Me fui hasta el final, ahora elimino una C. ¿Cómo lo hago? Leo el símbolo C y escribo el delimitador del lado derecho en su lugar y me sigo desplazando hacia la izquierda. Acá en Q7, ¿verdad?, la finalidad va a ser seguir leyendo la secuencia de derecha a izquierda, o sea, desplazarse hacia la izquierda, ¿sí?
Si leo C, escribo C, si leo B, escribo B, si leo símbolo auxiliar X, escribo X y me desplazo siempre a la izquierda hasta que llegue, ¿verdad?, al delimitador del lado izquierdo, o sea, hasta el comienzo de la cadena. Cuando llegue ahí, ¿qué voy a hacer? Bueno, espero encontrar un símbolo auxiliar B o un símbolo auxiliar X que represente una B, y lo reemplazo por el delimitador del lado izquierdo y comienza todo de nuevo. ¿Sí? Me desplazo hacia la derecha, leo los símbolos, ¿verdad? Hasta que llegue al final, y si acá elimino una B o una X que representan B, tengo que ahora eliminar una C, volverme hacia la izquierda y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que no haya más B o símbolos auxiliares X que representan las B. Entonces estoy acá en Q8, ¿sí? No hay más B ni símbolos auxiliares X, entonces lo único que queda por leer una vez que volví al comienzo de la secuencia son C, por lo menos una C más, y eso está representado del estado Q8 al Q9, ¿sí? Leo esa C, la reemplazo por el símbolo delimitador del lado izquierdo y avanzo hacia la derecha. Puede haber más C, sí, por lo menos una o más. Y esas otras las voy a leer en este bucle, ¿verdad? Por cada C que lea, puedo o no seguir con la estrategia de eliminarlas, ¿verdad? Reemplazarlas por el delimitador del lado izquierdo, ¿sí? O simplemente leerlas todas hasta el final, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el delimitador del lado derecho, y cuando eso suceda, reescribo el delimitador del lado derecho, ¿sí? Y acepto la palabra. Veamos entonces cómo sería una secuencia, probemos una secuencia de entrada, ¿sí? Con los delimitadores, perdón. Bueno, antes de probar la secuencia de entrada, o bueno, cuando la probemos podemos ver, ¿verdad? Estaba el caso de que a la n podría ser mayor o igual a 0. ¿Qué pasa si es 0? La palabra no empieza con A, empieza directamente con B, ¿sí? Y desde Q1 a Q5 yo me estoy asegurando que por lo menos tenga, ¿verdad?, la primera B, ¿verdad? Y por esa B que eliminé, eliminaría la C y así sucesivamente, ¿no? O sea, era para aclarar que de Q1 pasaríamos a Q5 directamente si n es igual a 0. Entonces la podremos probar directamente con una secuencia que tenga B y C. Bueno, digamos 2B, y como tiene que tener más C que B, entonces hay más C que B. Y veamos entonces. Estamos en Q0, ¿verdad? Y está por leer el símbolo delimitador del lado izquierdo. Lo sobrescribe, pasa a Q1 y ahora está por leer una B. Lee una B y ¿qué hace? La reemplaza, ¿verdad?, por el delimitador del lado izquierdo y ahora está en Q5. ¿Y en Q5 qué va a hacer? Y bueno, va a ir leyendo y sobreescribiendo el mismo símbolo en la cinta, ¿sí? Hasta que llegue al delimitador del lado derecho. Entonces, lee, sobrescribe, lee, sobrescribe, lee, sobrescribe, ¿sí? Hasta que llega al delimitador del lado derecho, ¿sí? Lo lee, lo sobrescribe y pasa a Q6. En Q6 vuelve a la izquierda, ¿sí? Encuentra una C, ¿qué hace? Esa C la reemplaza por el delimitador del lado derecho, ¿sí? Y avanza a Q7. En Q7 lo que va a hacer es leer los símbolos, ¿verdad? Y desplazarse hacia la izquierda hasta que llegue al delimitador del lado izquierdo. Sobreescribe nada más. Cuando llega al delimitador del lado izquierdo, lee, sobreescribe y pasa a Q8. Ahí nuevamente, ¿sí? Encuentra una B, ¿qué hace? La reemplaza por el delimitador del lado izquierdo, ¿sí? Y luego y avanza hacia la derecha y luego simplemente cada símbolo que lee, lee y sobreescribe hasta que llega al final. Cuando llega al final, de Q5 pasa a Q6, ¿sí? Y de Q6 va a pasar a Q7 cuando lee una C y la reemplace por el delimitador del lado derecho. En Q7, ¿qué es lo que hace? Simplemente lee cada símbolo, ¿verdad? Y va avanzando hacia la izquierda hasta que encuentre el delimitador del lado
izquierdo, cuando lo encuentra, ¿sí? Lo lee, lo escribe, ¿verdad? Avanza hacia la derecha y en este caso ya no hay más B, o sea que de Q8 tiene que transicionar a Q9. En Q9 entonces lee de Q8 a Q9, lee una C, los reemplaza por el delimitador del lado izquierdo, avanza hacia la derecha, ¿sí? Y en Q9 por cada C que lee las reemplaza por el delimitador, ¿sí? Hasta que no hay más C, avanza hacia la derecha y encuentra el delimitador del lado derecho, lo sobrescribe y acepta. Muy bien, esta era una de las alternativas de solución, las que habíamos pensado originalmente, pero no es la única, ¿sí? ¿Cuál podría ser la otra alternativa de solución? La otra alternativa podría ser, ¿sí? Directamente eh, trabajar con toda la secuencia desde el principio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá primero vamos a comparar las cantidades de A, B y C hasta que no haya más A. Entonces debe existir un excedente de B y por cada una de ellas se debe encontrar una C. Finalmente hay que verificar un excedente de C. Entonces, nos fijemos acá. Desde Q1, ¿sí? Cuando encuentra una A, ¿qué hace? La reemplaza por el delimitador del lado izquierdo y avanza hacia la derecha, ¿sí? Si lee A, avanza hacia la derecha, ¿sí? Si lee B, la cambia por un símbolo auxiliar I. ¿Sí? Esa es la primera vez que lee. Si lee más B, ¿verdad? Y avanza a la derecha, perdón. Si lee más B, la reescribe, así hasta que encuentra la primera C, ¿sí? Encuentra la primera C, que hace? La cambia por un símbolo auxiliar Z y vuelve hacia la izquierda. ¿Sí? En Q4 lo que hace es volver hacia la izquierda, ¿sí? Si lee, si lee B, escribe B, va hacia la izquierda, si lee A, escribe A, va hacia la izquierda, ¿sí? Hemos reemplazado recién por un símbolo auxiliar I, o sea que si lee I, ¿sí? Escribe I y se va hacia la izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al delimitador del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, cuando ya no haya más A, para reemplazar del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Va a tener que venir por este otro circuito y entonces, cuando lea una B, ¿qué va a hacer? La va a eliminar, ya eliminó todas las A. Cuando lea una B, por lo menos tiene que tener una B más, hemos dicho, ¿sí? Entonces tiene que leer una B más y una por lo menos, y reemplazar por el delimitador del lado izquierdo y avanzar hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá si lee B, la sobrescribe y avanza hacia la derecha. Si lee Z, sobrescribe, avanza a la derecha. Si lee C, sobrescribe, avanza a la derecha hasta que llega al delimitador del lado izquierdo. ¿Mm? Y en ese caso, si lee C, una vez que ha llegado al final de la secuencia, si lee C, la elimina y avanza hacia la izquierda, ¿verdad? En Q8 lee los símbolos que necesite para volver hacia la derecha, para volver hacia la izquierda, perdón, hasta el delimitador del lado izquierdo. ¿Mm? Entonces, eh, acá en Q9, ¿sí? Puede ser que una vez que haya llegado del lado izquierdo todavía queden B por leer, entonces, bueno, va a leer la B, la va a eliminar, reemplazándola por el delimitador del lado izquierdo y va a avanzar hacia la derecha. En Q6 lee los símbolos que necesite y avanza hacia la derecha hasta llegar al final, ¿verdad? Y así como elimina una B,
quiere eliminar una C. ¿Mm? ¿Cuál era el otro camino que podíamos tomar acá en Q1? ¿Sí? En Q1 podríamos haber tomado el camino de leer un símbolo auxiliar I, ¿sí? O sea que ya no había más B, digamos el símbolo auxiliar I, y lo reemplazamos por el delimitador del lado izquierdo, ¿sí? Y avanzamos hacia la derecha. Entonces, ahí por cada I que yo tenga, ¿sí? La reemplazo por el delimitador del lado izquierdo y avanzo hacia la derecha hasta que esté con B, ¿sí? Y en las B hago lo mismo, ¿sí? Leo una B y me voy a avanzar hacia la derecha hasta que llegue al delimitador del lado derecho y ahí borro, ¿verdad? Aunque acabo de borrar una B, borro una C por cada B que estoy borrando. En Q9 entonces, ¿sí? Lo que va a hacer, lo que queda todavía por controlar, va a ser las cantidades de C. Las cantidades de C o de símbolo auxiliar Z, porque algunas C, ¿verdad?, habían sido reemplazadas en esta primera secuencia por Z. Entonces, si lee Z, ¿qué va a hacer? Del lado izquierdo, acá habíamos llegado, recuerden, al comienzo de la cadena, o sea, del lado izquierdo, entonces si lee Z, lo reemplaza por el delimitador del lado izquierdo y avanza hacia la derecha. En Q10 repite el proceso hasta que encuentra una C, ¿sí? Todo eso es reemplazado por el delimitador del lado izquierdo, o sea que va acortando la cadena. En Q11, hace lo mismo, ¿verdad? Por todas las C sobrantes, o sea, ya controló que las cantidades de C sean mayores, por lo menos en 1 a las cantidades de B, todas las C sobrantes las reemplaza por el delimitador del lado izquierdo, y en Q12, ¿verdad? Acepta la palabra porque cumple con el patrón del lenguaje solicitado. Un poquito más complejo que el diseño original, pero también es una solución alternativa. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy.